Hola y bienvenidos a el video número 162. Como empezamos la semana pasada hablando sobre las diferentes formas en las que se puede interpretar Juan 1:9 y las palabras alumbra a todo hombre que Juan escribió mientras que estamos en el camino hacia la comprensión del término cosmos en los escritos de Juan. Entonces vamos a seguir esta semana con la segunda de estas formas en que se puede interpretar Juan 1:9. La semana pasada miramos la luz, la verdadera, alumbra el razonamiento y conciencia de cada individuo como una posibilidad. Pero por ver muchos versículos en las Escrituras, entendemos que este no puede ser lo que Juan estaba intentando comunicar por escribir alumbrar o alumbra a todo hombre. Porque miramos en muchos versículos que a causa del pecado que está oscureciendo el razonamiento y conciencia de cada persona, entonces la primera posibilidad no es posible. Entonces esta semana vamos a ver si Juan quiere decir la luz, la verdadera alumbra para la salvación a cada individuo por usar la frase alumbra a todo hombre. Y estas posibilidades que estamos mirando son doctrinas de diferentes denominaciones hoy en día, y por eso estamos mirándolos y vamos a examinar a cada uno. A ver, yo tengo como no recuerdo cuántos, como unos 5 o 6, y vamos a ver que hay unos que en absoluto no están en acuerdo, las opciones no están en acuerdo con lo que Juan quiere decir, y hay unas que sí. Entonces vamos a dar inicio a esta parte del estudio. Padre, gracias por la oportunidad de estar juntos esta mañana, aunque sea por video, Padre. No cambia lo que dicen tus palabras, tus escrituras, que nos dejaste como seguidores del Mesías, que estamos en este camino estrecho, aprendiendo, como Pablo dijo, que debemos estudiar para mostrarnos como obreros aprobados. Entonces te damos gracias por tu espíritu que nos guía día tras día en este caminar con Cristo. Pero pido, Padre, que más importante es vivir en obediencia a tus palabras. Conocer tus palabras es una cosa, obedecerlas es otra, pero por tu espíritu, porque no somos bastardos, entendemos que tú vas a disciplinarnos y azotarnos para mantenernos en el camino estrecho y conformarnos a la imagen de Cristo. Por eso te damos gracias. Ayúdanos, Padre, en esta batalla contra la carne que nos encontramos día tras día batallando en una batalla fuerte, día tras día contra la carne. Entonces ayúdanos, Padre. Entendemos por tu palabra que Pablo escribió que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo dijo, si pertenecemos en Él, va a pertenecer en nosotros. Entonces, Padre, entendemos que este pertenecer depende completamente de tu obra en nosotros. Y te damos gracias. Guíanos ahora, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, como dije, vamos a ver la segunda posibilidad en cuanto a interpretar esta frase, alumbra a cada hombre. Déjame leer otra vez Juan 1:9, solamente para recordarnos dónde estamos estudiando. La palabra que encontramos aquí en el español, aquel, no está en el griego. Dice, era la luz, la verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y hablamos sobre la coma que está aquí, donde debe de estar, y que es
la mayoría de los eruditos están de acuerdo que dice, dice así: era la luz, la verdadera, que viene a este mundo, que alumbra a todo hombre. Entonces, esto es lo que estamos estudiando a profundo. Pero, ¿cuál es la segunda opción en cuanto a las formas que se puede interpretar esta frase? La segunda forma es la luz verdadera. La luz, la verdadera, alumbra para la salvación a cada individuo. Otra vez, estas posibilidades que estamos mirando son doctrinas que varias denominaciones están enseñando hoy en día. Entonces, cuando lo miramos así como la salvación a cada individuo, está hablando como de una gracia común, como si Cristo al morir murió para dar la posibilidad de salvación a cada individuo en el mundo. Entonces vamos a ver que si es posible ver de este versículo 9 que Cristo trajo salvación a cada individuo y que se puede aceptar o rechazar la luz. Es lo que Juan quiere comunicar por versículo 9. Como es obvio por lo que enseñamos, mejor dicho, por lo que las escrituras dicen, aunque tal vez muchos no están de acuerdo, pero espero que algún día que Dios les va a abrir los ojos a ver, pero la cantidad de citas bíblicas contra esta idea de una gracia común son innumerables. Y esta mañana solamente vamos a ver algunos porque podemos pasar todo el día leyendo un montón de libros en su contexto para ver que sin duda en absoluto no es lo que Juan quiere comunicar, que la salvación es común y que la salvación es una posibilidad para cada individuo. Pero para empezar, vamos a Romanos 9 y vamos a leer del 13 al 29. Romanos 9, del 13 al 29. Porque yo creo que aquí es más que claro que una gracia común no es para cada individuo. Entonces, si vamos a platicar un poco más sobre este hecho, un poco más adelante en la próxima, número 3, la próxima posibilidad, y vamos a hablar sobre la frase todo hombre que encontramos no solamente en los escritos de Juan, sino en el Nuevo Testamento y lo que quiere decir. Pero vamos a leer 13 al 29 ahorita. Dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ya hemos platicado mucho sobre esto y lo que estamos mirando aquí fue algo que Dios decretó desde antes de que nacieron. Recuerden esto. Entonces, desde la fundación del mundo, Dios había decidido amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Entonces dice en 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Entonces, si decimos que si Dios desea amar a uno y aborrecer a uno, que es injusto, estamos diciendo que Dios hace injusticia. Y Pablo nos dice lo que nosotros sabemos. Pablo dice, en ninguna manera. Es imposible que Dios sea injusto. Es contra su carácter y su naturaleza. No es así. Entonces dice en 15, porque a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y quiero recordarles de Juan. Vamos a volver a Juan capítulo 1 y vamos a ver el versículo 13 aquí, que dice, los cuales no son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad del varón, sino de Dios. Este está en acuerdo con lo que estamos mirando aquí en Romanos 9 y el versículo 16, que no depende del hombre, depende de Jehová. Voy a leer 16 una vez más. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Todo depende de Dios. Si Dios quiere mostrar misericordia, va a mostrar misericordia. Y si no, no. Y Pablo nos da un ejemplo de esto en los próximos versículos. Dice en 17, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y que mi nombre sea predicado por toda la tierra. Recuerden, todo tiene que ver con Jehová Dios, no con el hombre. El hombre no es el centro del universo. Dios es todo el universo en todo tiempo, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Entonces todo tiene que ver con Él. Y dice, Pablo aquí escribió, de manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Estas son palabras bien claras. Entonces, si Dios quiere endurecer el corazón de una persona para que no puede ver su necesidad de Cristo, que sigue viviendo en su pecado y que muere en su pecado, este es asunto de Él. No tiene nada que ver con lo que predicamos, con lo que vivimos, con nuestro testimonio. Tiene todo que ver con Jehová y su plan desde el inicio del mundo, la fundación del mundo. Y dice en 19, me dirás entonces, ¿por qué? Pues inculpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? ¿Dirá lo formado a lo que lo formó, porque me has hecho así? Recuerden, Dios es soberano en absoluto, absolutamente soberano sobre todo. Todo va a marchar según sus propósitos y sus planes. Y nadie puede cambiar este hecho. Daniel nos dice esto, Eclesiastés, en Isaías. Hay un montón de versículos donde Dios proclama que todo va a seguir según sus propósitos y nada puede cambiar esto. Me recuerdo del versículo que habla sobre el etíope y su color y el leopardo y sus manchas. Nada puede cambiar estas cosas y ni el hombre puede cambiar la voluntad de nuestro Padre Jehová. Es imposible. Entonces, dice, dirá lo formado al que lo formó, porque me has hecho así, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Yo he tenido muchas pláticas con personas que simplemente no pueden aceptar el hecho de que el hombre no tiene libre albedrío y que Dios es absolutamente soberano sobre todo. Porque me dicen, pues yo tengo mis gustos y lo que me gusta pues es según mi voluntad. Y mi respuesta siempre es esto: Dios puso en nosotros el ADN, puso en nosotros el paladar, la lengua y todo para saborear, y todo está controlado por el ADN. El hecho de que en la vida tal vez un tiempo en mi vida me gusta chocolate y en otro tiempo me gusta vainilla, todo tiene que ver con mi ADN. ¿Quién puso el ADN? Es Jehová. Entonces no fue un accidente por la evolución. Entonces así miramos, como dice Pablo aquí, no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia
los vasos de ira. ¿Qué quiere decir? Lo que miramos aquí en la próxima parte. Preparados para destrucción. Fueron preparados para la destrucción desde la fundación del mundo. Así declara no solamente aquí en Romanos, sino en el libro de Apocalipsis, en capítulo 17, en capítulo 21. Hay muchos lugares donde nos habla de que hay libros y nombres, todos escritos desde la fundación del mundo. Entonces, ver el versículo 9 como si estuviera diciendo que cada hombre está alumbrado para la salvación, cada individuo, es mirarlo equivocadamente, simplemente por lo que estamos mirando aquí, pero vamos a ver otros versículos todavía. Entonces miramos aquí, hay vasos preparados para destrucción. Y 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Aquí otra vez, no podemos negar las palabras que Pablo está utilizando aquí en Romanos 9. Si damos otra interpretación a lo que Pablo está diciendo aquí, es menospreciar la palabra de Jehová, como estamos mirando en Malaquías 1:6. Entonces, sigo adelante. Entonces, 24, a los cuales también ha llamado, aún a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, cuando hablamos de todo hombre, les voy a dar una prevista de uno de los próximos videos. Cuando hablamos acerca de la frase todo hombre, en la mente judía, todo hombre no habla de cada individuo, sino del plan de Dios de incluir en la salvación a algunos gentiles también. Entonces, como Pablo dice aquí, no solo a los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Hablando de los gentiles, aquí miramos que hay un grupo de personas, porque no todos eran de su pueblo. Recuerden, en el Antiguo Testamento, Dios solamente trataba con una raza, los hebreos, solamente con una raza. Pero cuando vino Cristo, Cristo abrió la puerta a cada tribu, lengua, nación, raza. Entonces, pero no a cada individuo. Es muy importante entender esto. Porque es lo que estamos estudiando aquí acerca de Juan 1:9. Y es la razón que digo que la iglesia moderna está menospreciando la palabra de Jehová. No está dando a la palabra de Jehová el lugar que merece. Quieren interpretar las cosas a su gusto porque queda bien en su doctrina o en su forma de ver el mundo, lo que sea. Pero no es lo que dicen las escrituras y es lo que estamos mirando aquí. Entonces, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Aunque el número de los hijos de Israel, hablando literalmente de Israel, dice, sea como la arena del mar, un remanente será salvo. Entonces estamos mirando aquí que solamente porque uno es judío y viene de Israel literal, no es garantía de su salvación. Otra vez, déjame leer lo que dice. Tocante a Israel, Isaías clama, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, aunque todos son de la raza de Israel, sea como la arena del mar,
un remanente de Israel será salvo. Entonces, ¿qué quiere decir acerca de los gentiles? Solamente un remanente. Entonces, es imposible ver el versículo 9 en Juan capítulo 1 como si estuviera hablando de alumbrar a cada individuo para la salvación, porque ni los judíos, ni cada judío fue alumbrado para la salvación, solamente un remanente. Entonces, versículo 28, porque Él, hablando de Jehová, consumará la obra y la contará en justicia, porque obra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente como Sodoma, habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Entonces, por la misericordia de Dios, no por el comportamiento del hombre, no por el deseo de hombre de aceptar a Cristo, no porque el hombre fue alumbrado para entender estas cosas antes de una regeneración de su corazón, no por causa de nada de esto, sino por la misericordia de Dios, hay un remanente de los judíos y de los gentiles. Muy bien, como dije, hay otros versículos que vamos a ver. Vamos a Isaías 65, versículo 1. Isaías 65 y el versículo 1. Aquí nos dice, fue buscado de los que no preguntaban por mí. Fui hallado de los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Otra vez, hablando de los judíos, pero se nota, esa gente no le buscaba. Dios tenía que revelarse a ellos. Cuando miramos en Romanos 3:10 al 18, por ejemplo, nos habla del hecho de que el hombre no quiere nada que ver con Jehová, que no tiene nada de temor de Jehová. Y entonces aquí en 65:1, fui buscado de los que no preguntaban por mí. Fui hallado de los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Otra vez, repito, Dios tenía que revelarse a estas personas. Recuerdan, en Juan 6:44 nos dice que nadie viene al Cristo si el Padre no está arrastrándolos. En Lucas 10:21-22 nos dice Cristo que nadie conoce al Padre si el Hijo no está revelando el Padre a aquella persona. Entonces, todo depende del plan de Jehová, como miramos en Romanos 9. Vamos a brincar a Mateo 11, 25 al 27. Mateo, capítulo 11, 25 al 27. Aquí nos dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Entonces, ¿qué está diciéndonos aquí el Señor? Que hay cosas escondidas de personas porque Dios no quiere revelar a tales personas el misterio de Jehová, el misterio de Cristo y la iglesia, y van a quedarse en su ignorancia de estas cosas. Entonces dice, las revelaste a los niños, hablando de los niños en la fe. Dice, sí, Padre, porque así agradó a tus ojos. Agrada al Padre, que algunos no saben nada de Él. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Otra vez, repito, Juan 6:44. Y entonces dice, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Otra vez, es exactamente lo que escribió Lucas
Probablemente Lucas tomaba o usaba el libro de o el Evangelio de Mateo como referencia, pero Lucas lo escribió también en acuerdo con lo que Mateo está diciendo aquí. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Entonces, ninguna persona va a conocer al Padre aparte de una revelación por el Hijo, como dice aquí, aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Y nadie va a conocer al Hijo si el Padre no le está arrastrando. Entonces, ver versículo 9 como si estuviera diciendo que vino para alumbrar para la salvación a cada individuo es completamente una manera falsa o errónea para como ver este versículo. Es imposible entender esto cuando leemos lo de más de las Escrituras. Y otra vez, repito, Romanos 9:16, Juan 6:44, y vamos a ver Filipenses 2:13, Filipenses 2, el versículo 13, junto con todo esto, porque nos dice claramente, dice, es Dios el que en vosotros obra, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, notan, obra en vosotros. ¿Quién es? Cuando volvemos a capítulo 1, Pablo dice que está dirigiendo su carta, dice, déjeme leer versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Entonces, Pablo está escribiendo a gente creyentes, gente que cree, verdaderos creyentes en la verdad de las Escrituras. Y dijo en versículo 13, es Dios el que en vosotros, ustedes santos, ustedes creyentes, no está hablando a cada individuo, está hablando solo a los que fueron regenerados, los elegidos, la eclesía. En vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Otra vez, todo depende de Jehová. Entonces, vamos a Juan 3:8. Juan, capítulo 3, el versículo 8. Aquí Juan dice, Cristo hablando, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que es decisión, propósito, voluntad de Jehová en cuanto a quién o no va a tener el Espíritu de Jehová. Recuerden otra vez, repito mucho en estos videos, Ezequiel 36, versículo 22 y adelante. Dios dijo que va a depositar su Espíritu en los que Él desea, regenerar. Y entonces está en acuerdo con esto. Cristo está diciendo, el viento sopla donde quiera y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, no sabemos quién es de Jehová, quién es parte de la eclesía o remanente, pero Jehová sí sabe. Y Cristo, Dios revela a Cristo quiénes son, y Cristo revela a ellos el Padre, como ya leemos. Entonces, el Espíritu solo responde a la voz del Señor. Vamos a Juan 16, 13 al 15. Juan 16, 13 al 15. Dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad,
porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y entonces, ¿pero a quién? ¿Quiénes son cuando habla Cristo aquí, los hará? Está hablando de sus discípulos, su gente. Entonces, no es para cada individuo. Cuando hablamos de alumbrar en el versículo 9 de Juan capítulo 1, no está diciendo alumbrar para la salvación a cada individuo. Por lo que hemos visto, es imposible interpretar esto con esta idea. Bueno, por mientras es todo. Vamos a seguir hablando sobre número 2 en el próximo video. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.